Oye, hay un dato que cuando lo vi de verdad me pareció una locura. Solo en octubre de 2025, las flotas de reparto en México recorrieron casi 40 millones de kilómetros. 40 millones. Para ponerlo en perspectiva, es como ir a la luna y volver, más de 50 veces, en un solo mes. ¡Wow! Y es un aumento de más del 380% en un año. Entonces la pregunta es obvia. ¿Cómo se sostiene ese ritmo? O sea, ¿de verdad los combustibles fósiles son la respuesta a largo plazo? El análisis de hoy se centra justo en esa pregunta, en una transformación que está pasando como que en silencio, pero que es radical. La electrificación de las flotas comerciales en México. Y para desglosarla, tenemos una combinación de fuentes muy interesante. Por un lado, el modelo de negocio de una empresa que se llama EcoForce Motors, que nos da la visión desde adentro. Y por otro, un análisis ya más amplio del mercado, que nos da el panorama completo. La misión es descifrar cómo la economía, la tecnología y hasta la geopolítica están haciendo que estas camionetas eléctricas ya no sean una curiosidad, sino un imperativo. Y lo fascinante aquí es que este cambio no es solo sustituir tecnología. O sea, no es quitar un motor de gasolina y poner uno eléctrico y ya. Es una reingeniería completa de todo el modelo de distribución. Las fuerzas que lo impulsan, como vamos a ver, son tan poderosas que la pregunta ya no es si va a ocurrir, sino a qué velocidad y sobre todo, quiénes van a ser los líderes. De acuerdo. Entonces, a ver, vamos a desglosar esas fuerzas. Intuitivamente creo que todos pensamos en el boom del comercio electrónico como el gran motor, ¿no? Pedimos más cosas en línea, pues se necesitan más camionetas para entregarlas. Pero ¿qué otras fuerzas, quizás menos obvias, están empujando este cambio desde el mundo corporativo? Esa es una excelente pregunta, porque el e-commerce es solo la punta del iceberg. Debajo hay un segundo motor mucho más potente, el mandato de descarbonización. Las grandes corporaciones, y estamos hablando de gigantes como DHL, Grupo Bimbo, Mercado Libre, todas tienen metas públicas y muy agresivas de alcanzar cero emisiones netas para 2050. Y esto ya no es por buena voluntad, está alineado con criterios ESG. Espera, detente ahí. ESG. Escuchamos esas siglas por todos lados. ¿Podemos definirlas rápido para que estemos todos en la misma página? Claro, ESG se refiere a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Son un conjunto de estándares que los inversionistas y los fondos de capital usan para evaluar a una empresa más allá de sus números. Una empresa con un mal desempeño en ESG, por ejemplo, con una alta huella de carbono, es vista como una inversión más riesgosa. Así que para estas multinacionales, reducir emisiones no es opcional, es una exigencia de sus accionistas. Y la única vía viable que tienen para cumplir es electrificar sus flotas. Entendido. Así que tenemos la demanda del consumidor por un lado y la presión de los inversionistas por el otro. ¿Cuál es la tercera fuerza? Los documentos mencionan algo muy de ahora, muy de México, el nearshoring. Exactamente, el nearshoring es el tercer gran acelerador. Las empresas internacionales que están relocalizando sus operaciones en México, sobre todo en el norte y el Bajío, no solo traen sus fábricas, traen sus estándares. Exigen que toda su cadena de suministro, desde quien fabrica los tornillos hasta quien transporta el producto final, cumpla con estas mismas métricas de sostenibilidad. Esto crea un efecto dominó potentísimo. Si quieres ser proveedor de estas nuevas multinacionales, más te vale tener una baja huella de carbono. Y esto posiciona a México de una forma muy particular en la región, ¿no? Porque he visto que en otros países de América Latina el enfoque ha sido otro. Totalmente. Mientras países como Chile o Colombia han sido pioneros en transporte público, con sus autobuses eléctricos, o en Paraguay se ve un auge en coches de lujo, México está consolidando un liderazgo clarísimo en la electrificación de flotas comerciales privadas. Y esto es posible por dos factores: una base industrial muy robusta y la escala de los grandes flotilleros mexicanos, que tienen el capital para justificar estas inversiones masivas. Ok, aquí es donde quiero entrar al detalle, porque siempre llegamos a la pregunta del millón. Y en este caso es literal. Los documentos dicen que un vehículo eléctrico comercial puede costar entre un 30 y un 50% más. Si yo soy un gerente de finanzas, ese número inicial es una bandera roja gigante. ¿Cómo se defiende esa inversión? Esa es la barrera mental que hay que romper.
Y la respuesta está en un concepto clave, el costo total de propiedad, o TCO. El modelo financiero se invierte por completo. Tienes un costo inicial alto, el CAPEX, pero los costos operativos, el OPEX, se desploman de una manera espectacular. ¿Qué tan espectacular? Danos los números. Los datos son contundentes. Según los análisis, recorrer 100 kilómetros con electricidad en México cuesta aproximadamente 72 pesos, cargando en tu propio depósito. Hacer esos mismos 100 kilómetros con gasolina te cuesta alrededor de 424 pesos. No bueno. Es un ahorro de más del 80% solo en energía. Luego está el mantenimiento. Se reduce entre un 40 y un 60%. Te olvidas de cambios de aceite, filtros, bujías. Además, el frenado regenerativo, que usa el motor para frenar y recargar la batería, alarga muchísimo la vida de las balatas. Entonces, si sumas todo eso, ¿en cuánto tiempo recuperas esa inversión inicial? En promedio, el punto de equilibrio, donde el ahorro ya pagó el sobrecosto, se alcanza en un plazo de 2 a 3 años. A partir de ahí, cada kilómetro es pura ganancia neta. De acuerdo, el TCO a largo plazo tiene sentido, pero ese desembolso inicial puede ser un obstáculo. Y aquí es donde los incentivos fiscales entran en juego, ¿cierto? Y parece que hay una estrategia muy específica. Aquí es donde la estrategia financiera se vuelve crucial, y es algo que muchas empresas pasan por alto o interpretan mal. El gobierno federal, con el Plan México, ofrece incentivos muy potentes. Para vehículos eléctricos comprados en 2025 y 2026, permite una deducción inmediata de hasta el 86% de la inversión. Que suena muy bien, pero en las fuentes se menciona un matiz legal que es la clave de todo. ¿Nos lo puedes explicar? Este es el punto más importante. La ley del ISR pone un tope de deducibilidad de 250,000 pesos para automóviles. Si aplicas el 86% a ese tope, pues el beneficio es mínimo. La clave está en la clasificación del vehículo. Hay un respaldo jurídico para clasificar las vans y pickups no como automóviles, sino como camiones de carga. Bajo esta interpretación, no están sujetas a ese tope. Y esto permite deducir el 86% sobre el valor total del activo, que puede ser de más de 1 millón de pesos. Es un cambio de juego absoluto. O sea, es un hueco legal perfectamente aprovechable que transforma por completo el cálculo financiero del primer año. Exacto. Y si a eso le sumas los beneficios locales, sobre todo en la megalópolis, el caso se vuelve irrefutable. La exención del hoy no circula es un beneficio económico directo y masivo. Significa que no necesitas una flota un 20% más grande solo para cubrir los días de descanso. Es un 20% menos de CAPEX. Justo. Y si añades la exención de tenencia, de verificación y los descuentos en peajes con el ecotag, la decisión ya se vuelve puramente económica. Fascinante. Y es increíble ver cómo una empresa como EcoForce Motors ha construido todo su modelo de negocio alrededor de esto. Mencionan su enfoque sin showroom. ¿Qué es eso en la práctica? Significa que entienden perfecto que su cliente no es una persona que va a una agencia. Su cliente es un gerente de logística en un parque industrial. Así que en lugar de esperar, ellos van al cliente. Su modelo es puramente B2B. Usan consultores que visitan hubs logísticos en zonas como Vallejo o Cuautitlán y hacen prospección digital muy dirigida con herramientas como LinkedIn para llegar a los que toman las decisiones. Y su propuesta de valor no es solo vender una camioneta, sino ofrecer todo el paquete. Mencionan, por ejemplo, tener una red nacional de centros de servicio. ¿Por qué es tan importante? Ese punto es fundamental. El gran miedo de un flotillero en, no sé, Mérida o Tijuana no es el precio. Es qué pasa si se descompone. ¿Quién la va a reparar? Tener una red de 67 centros de servicio en 21 estados, como ellos presumen, mitiga ese riesgo. Es lo que convierte una compra riesgosa en una inversión segura. Y eso, a su vez, le da confianza a los bancos, como Banorte o Inbursa, para ofrecer financiamiento. Se crea todo un ecosistema. Entiendo. Y es en este ecosistema donde vemos a los grandes jugadores moviéndose rápido. Grupo Bimbo se menciona como el gran pionero. Sí, el caso de Bimbo es paradigmático. No solo compran vehículos eléctricos, los fabrican.
A través de su subsidiaria Moldex, desarrollaron su propia camioneta, la Vecstar Stellar, y ya tienen más de 2.500. Mientras tanto, jugadores como Mercado Libre y DHL están en una expansión aceleradísima, con el objetivo de electrificar hasta el 60% de su flota de última milla para 2030. Y esto ha generado una oferta de vehículos muy interesante. Por ejemplo, se menciona mucho al BYD T3 y su batería Blade. ¿Qué tiene de especial esa tecnología? El BYD T3 es un competidor muy fuerte y su diferenciador es esa batería, la Blade. Por su diseño, que son celdas largas y planas, es mucho menos propensa a incendiarse en caso de un accidente, un factor clave para las aseguradoras. Además, su química permite que soporte muchos más ciclos de carga y descarga, lo que alarga la vida útil de lo más caro del vehículo, que es la batería. Y en las vans más grandes está la Ford e-Transit, que tiene una característica llamada Pro Power On Board. Suena a marketing, pero tiene una utilidad real. Tiene una utilidad inmensa para ciertos nichos. Pro Power On Board básicamente convierte la batería de la camioneta en un generador eléctrico móvil. Tiene enchufes en la parte trasera, donde puedes conectar herramientas, computadoras, lo que sea. Ah, claro. Para un plomero, un electricista, significa que no necesita cargar con un generador de gasolina. Su vehículo es también su estación de trabajo. Es una de esas innovaciones que resuelven un problema real del día a día. Con este panorama, uno pensaría que las calles ya estarían inundadas de camionetas eléctricas. El modelo de negocio cierra, los incentivos están ahí, hay vehículos. Sin embargo, la realidad de la infraestructura en México cuenta otra historia. Aquí es donde el plan choca con los cables y la burocracia. Exacto. A pesar del caso de negocio tan sólido, la adopción masiva enfrenta barreras enormes. Y la principal, el gran cuello de botella, es la infraestructura de carga. El modelo dominante para flotas es la carga en depósito. Los vehículos regresan a su base en la noche y se cargan lentamente. Pero eso requiere una instalación eléctrica robusta en el almacén. ¿Y qué pasa si una empresa quiere hacer esa instalación? Ahí empieza el verdadero dolor de cabeza, lo que las fuentes llaman la permisología. Los procesos burocráticos con la CFE, que es quien opera la red, y la CRE, que pone las reglas, pueden tomar meses. Para aumentar la carga contratada se requieren estudios, permisos, trámites increíblemente lentos. Imagínate ser el gerente, acabas de invertir 20 millones de pesos en una flota nueva Y no la puedes usar. y no la puedes usar por meses porque estás esperando un papel de la CFE. Debe ser de lo más frustrante. Y a esto se le suma el problema de los conectores, ¿verdad? Lo describen como una torre de Babel. Sí, es otro problema operativo. En México coexisten el estándar americano CCS1, el chino GBT, que traen marcas como Jack o BYD, y el europeo CCS2. Si tu flota es mixta, necesitas diferentes tipos de cargadores, adaptadores, complica la logística y aumenta costos. Todavía no hay una estandarización clara. Y más allá de los cables y los permisos, hay un reto que es más psicológico, pero igual de real, el factor humano. Se habla mucho de la ansiedad de rango. Es una preocupación muy real para los operadores. La autonomía teórica que te da el fabricante es en condiciones ideales, pero en la vida real, la topografía de la Ciudad de México, con sus subidas o el tráfico que te obliga a usar el aire acondicionado, pueden reducir esa autonomía drásticamente. Se necesita mucha capacitación para que los conductores aprendan a manejar de forma eficiente, a usar el frenado regenerativo a su favor para crear energía. Y finalmente, hay una incertidumbre financiera que afecta sobre todo a las empresas más pequeñas, el valor de reventa. Exacto. El mercado de segunda mano para estos vehículos apenas se están haciendo. Como no hay un historial claro de cuánto valdrá una van eléctrica después de 5 años, las financieras son muy conservadoras al calcular su valor residual. Y un valor residual bajo significa que las mensualidades del arrendamiento son más altas, lo que puede afectar el caso de negocio del TCO que hablábamos. Es un círculo vicioso que se irá rompiendo. Entonces, si tratamos de unir todas las piezas, ¿qué significa todo esto? La transición a vehículos eléctricos comerciales en México parece irreversible. Y lo más notable es que está siendo liderada por el sector privado. El motor principal no es tanto la ecología, sino la brutal superioridad económica del costo total de propiedad.
Y aunque persisten desafíos gigantescos en infraestructura y burocracia, la ventaja competitiva es tan clara que el impulso parece imparable. Y esto plantea una pregunta final que creo es muy provocadora. Si el sector privado está impulsando esta transformación masiva por pura necesidad económica y de competitividad, sin esperar grandes planes del gobierno, ¿qué nos dice esto sobre otros sectores que parecen estar esperando una señal o un subsidio para descarbonizarse? Quizás este modelo de negocio donde la rentabilidad y la sostenibilidad no solo coexisten, sino que se alían y se potencian, es la verdadera plantilla para la transición verde de México. Demuestra que la innovación más efectiva a menudo no viene de un decreto, sino que nace desde el mercado mismo.